Buenas tardes, ahí está. Buenas tardes. Es que como había gritos, ahorita ya nos escuchan también. Me da mucho gusto saludarles. Buenas tardes. Acompañado de mis pares, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de PRI, agradecemos como siempre a los medios de comunicación su presencia. Como se dijo, el primer tema es el de la desaparición de las escuelas de tiempo completo, que visto desde la sociedad y por supuesto desde nosotros, es un error, es una injusticia y es una arbitrariedad que atenta en contra de las mujeres, niños y niñas de las comunidades más vulnerables. Sin tomar en cuenta la evidencia, se borra de tajo un programa que había mostrado su eficacia para atender a millones de familias por más de una década. Un programa que fue reconocido por el mismo gobierno, este gobierno, que fue además exigido el que se mantuviera por este gobierno y sus funcionarios. Lo puntualizo, el mismo exsecretario de la Secretaría de Educación Pública así lo manifestó y varios gobernadores que hoy están en funciones también así lo manifestaron, de este gobierno, de este partido. Las más de 27,000 escuelas de tiempo completo benefician a más de 3.6 millones de niñas y niños en todo el país, la mayoría de ellos de municipios rurales o comunidades indígenas. Hoy, un gobierno que se dice de izquierda deja a su suerte a millones de mexicanas y mexicanos de las zonas más marginadas. Parece que no entienden que un país es tan grande como la educación que le da a sus niñas, niños y jóvenes. Historias como la de Luis del Valle del Mezquital, quien estudia en una de las casi 700 escuelas en Hidalgo que formaba parte de este programa. Ahora su mamá no sabe qué hará porque no tiene quien la apoye con el cuidado de su hijo. O María, una niña tojolábal de 8 años que recibía su primer alimento del día gracias a una de las casi 2,000 escuelas de tiempo completo del estado de Chiapas y que ahora está en riesgo de caer en desnutrición y un mayor rezago educativo. Y como ella, cerca de 2 millones de estudiantes en todo el país. Son niñas y niños a quienes este gobierno está dejando sin oportunidades de cuidado y sin oportunidades de educación. Porque eliminar este programa es eliminar la esperanza de tener un mejor futuro para todas y para todos ellos. Este desacierto no solo afecta a la niñez del país, también a miles de maestras y maestros de tiempo completo, que les será afectado en su remuneración económica. Y peor aún, afecta a millones de padres y madres de familia que pondrán en entredicho su subsistencia para suplir este repliegue del Estado en el cuidado de las y de los niños. Por esto, en la bancada del PRI nos hemos reunido con jefas de familia y organizaciones de la sociedad civil, quienes nos expresaron su preocupación por esta medida. Y hoy les decimos que cuentan con nosotros. La semana pasada se presentó un punto de acuerdo que condena la desaparición de este programa y solicitamos la comparecencia de la secretaria de Educación, exigimos la comparecencia ya de la secretaria de Educación para que venga, explique y por supuesto rectifique esta acción tomada por el gobierno federal. Ahora vamos a impulsar de la mano de padres y madres de familia una iniciativa ciudadana para revertir este atropello. Más allá de nuestras facultades legislativas, vamos a estar recorriendo el país, escuchando a quienes han sido afectados, miles, recabando firmas y construyendo junto con ellos esta iniciativa. ¿De qué se trata? La intención es que las escuelas de tiempo completo ya no solo sean un programa social, sino una obligación para el gobierno y un derecho para las y los mexicanos plasmado en la Constitución, que no venga un atropello en el futuro como el que se acaba de cometer. Les hemos pedido
a diferentes organizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos del país que empiecen con la recopilación de estas firmas, que inicien explicando la afectación que están sufriendo y así poder avanzar de la manera más rápida posible. Sepan que vamos a seguir insistiendo en este tema, se los decimos a las madres y padres de familia. No quitaremos el dedo del renglón hasta llegar al fondo del asunto, porque la verdad es que están quitando recursos a la educación, ese es el fondo, no hay otro fondo, no les interesa la educación y lo están quitando para dárselos a obras que hemos insistido no son viables. Y eso como sociedad y como senadores no lo podemos permitir. En el segundo tema es el de la alcalde Sandra Cuevas. Puntualizamos, estamos viendo que es lo que es un atropello a la legalidad, pero sobre todo un atentado a la democracia y a la voluntad ciudadana. No se puede suspender a una funcionaria que ni siquiera ha dado su declaración. Buscan ganar por la vía judicial lo que no se pudo ganar por las urnas. Es reprobable utilizar las instituciones para perseguir, amedrentar e intimidar a funcionarios de un origen político distinto al de ellos. Los intereses políticos no se pueden apropiar de la justicia. Desde aquí un llamado al presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para que pueda hacer un llamado y revisar esta determinación. Las diferencias se dirimen por la vía del diálogo, no por la vía de la persecución legal. Los capitalinos quieren colaboración, no confrontación. La gobernabilidad se construye sumando, no intimidando. A las y los alcaldes les decimos que cuentan con todo nuestro apoyo, que hoy están sobre este alcalde y sabemos que están también tratando de intimidar al resto con otras carpetas de investigación. Ellos deben de seguir trabajando, ellos deben de seguir dando resultados mientras el gobierno de la ciudad se la pasa intimidando, en persecución política y ahora con el apoyo de una intimidación desde la vía legal que por supuesto a todas luces lleva el vínculo político. Esto sobre Sandra Cuevas y le pediría a Claudia Ruiz Massieu sobre otro tema. Gracias, coordinador. Buenas tardes. En la sesión de hoy se va a presentar a discusión del Pleno un dictamen de la Comisión de Gobernación en donde se propone una interpretación no a las leyes sino a la Constitución por parte de la mayoría para establecer qué es propaganda gubernamental. La Constitución establece claramente que cuando está en curso un proceso de revocación de mandato o un proceso electoral, los servidores públicos no pueden hacer ningún acto de propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental que incluye, y así lo dice la Constitución y lo ha reiterado el órgano jurisdiccional, cualquier expresión que realicen los servidores públicos. Servidores públicos, ya sean funcionarios de gobierno, de cualquier orden, ya sean legisladores federales o estatales, o gobernadores o incluso el propio titular del Ejecutivo o la jefa de gobierno. Con esta interpretación, lo que la mayoría quiere es decir que las expresiones que hacen los servidores públicos en ejercicio de su libertad de expresión no constituyen propaganda gubernamental. ¿Por qué tiene prisa Morena de hacer este cambio a la ley mediante una interpretación? Porque muchos funcionarios y servidores públicos de Morena están acusados e impugnados por violar justamente esta prohibición de hacer propaganda gubernamental, incluidos los 61 senadores y senadoras de Morena. Los senadores de Morena tienen un procedimiento abierto ante el INE que ya ordenó que tenían que retirar toda la propaganda que han hecho en favor del titular del Ejecutivo y de su gobierno porque estamos en medio del procedimiento de revocación de mandato. El Tribunal Electoral confirmó que los senadores y senadoras de Morena tienen que retirar esa propaganda
y que no pueden hacer propaganda, y va a entrar ahora a ver el fondo, el INE, para ver si tienen una sanción. Las y los senadores de Morena quieren cambiar la ley para que no se les pueda imponer una sanción por violar la Constitución, para que no se le pueda imponer sanciones tampoco a las y los servidores públicos, incluidos gobernadores y gobernadoras de Morena, y esto es un fraude a la Constitución. Las y los senadores de Morena se tienen que excusar porque tienen un conflicto de interés. Quieren cambiar una ley que les puede aplicar una sanción y quieren hacerlo utilizando su mayoría. La oposición vamos a pedir que se suspenda la discusión de este dictamen, que se acepte una moción de suspensión para que se excusen las y los senadores de Morena porque tienen conflicto de interés. Repito, quieren violar la Constitución mediante una interpretación que además no podemos hacer porque no podemos interpretar la ley, porque no quieren que les apliquen las sanciones que establece la ley. Quieren seguir violando la ley, haciendo propaganda en el proceso de revocación de mandato, que por cierto, aquí votamos todos por unanimidad que nadie podía hacer propaganda más que el INE en el proceso de revocación de mandato. Ahora ya no les gusta, ahora quieren usar su mayoría para cambiar la ley y para sustraerse a las sanciones a las que tienen que ser acreedores por haber hecho actos de propaganda gubernamental. Tienen conflicto de interés, lo saben, están violando la ley, lo saben, están violando la Constitución y no les importa. A sus órdenes, si es que hay alguno. Sí, senador. En primera instancia, coordinador, les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenas tardes, yo tengo como 10 preguntas. No es cierto. ¿Sí me escuchan? Sí. Preguntarles, este mecanismo de interpretación correcta de la ley, es la primera vez que el Congreso de la Unión la va a usar. Aunque está en la Constitución, nunca se había usado la interpretación correcta de la ley. Más allá de lo que va a ocurrir en unos momentos, quisiera que me explicara si ese decreto es vinculante o no es vinculante a los órganos reguladores de las competencias electorales. Porque entiendo, digo, yo no soy constitucionalista, no soy jurista, pero leo y tengo comprensión de lectura y entiendo que lo único que es vinculante hacia los órganos rectores de las elecciones es la Constitución y la ley, no una interpretación correcta que ni siquiera está regulada en las leyes para conocer sus alcances. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta es, ustedes ayer en comisiones como PRI no avalaron esta reforma que le va a poner por primera vez un alto expresamente en la ley al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no se pueda meter en las decisiones de los órganos de gobierno. Quisiera saber si esto está mostrando una división del PRI entre el PRI de la Cámara de Diputados y el PRI del Senado de la República. Y la tercera pregunta es, en materia de las escuelas de tiempo completo, además de toda esta estrategia que van a aplicar, ¿qué van a hacer los gobiernos priistas para mantener ese programa? Gracias. Primero reiterar que no podemos interpretar lo que dice la Constitución, y la Constitución es muy clara en qué constituye propaganda gubernamental y que además en el proceso de revocación de mandato ningún servidor público puede realizar algún tipo de propaganda gubernamental. Esta interpretación pues es un fraude a la Constitución y en ese sentido pues habría que impugnarla, por supuesto. Lo van a consumar este atropello y esta violación a la Constitución y a la ley, pero también algo bien importante, a los acuerdos que aquí se tomaron cuando hicimos la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y se expidió la ley, porque expresamente todos los partidos convenimos en que se debía mantener esta prohibición para los servidores públicos y que solo fuera el INE, de tal manera que sí debe haber consecuencias. Ayer en la Comisión de Gobernación, efectivamente, la oposición votamos en contra del dictamen que busca establecer una modificación para el tema de
del Tribunal Electoral, de la jurisdicción o el conocimiento del Tribunal Electoral sobre actos que se denominan parlamentarios, y lo hicimos porque creemos que específicamente el acto, y así lo reconoce el tribunal en su sentencia, que dio origen a esa sentencia, tiene que ver con la conformación de la Comisión Permanente, que es un órgano constitucional que está regulado y que se entiende que deben participar en él todos los grupos parlamentarios, porque los grupos parlamentarios representan la voluntad popular que emitió el sufragio y que votó a esos diputados o senadores. ¿Por qué puede conocer, en nuestra opinión, el Tribunal Electoral? Porque se está violentando un derecho político electoral del ciudadano que votó por esos legisladores. Sí, ya me voy. Gracias. Se va a participar la senadora. En lo que se refiere a los estados, miren, les quitaron el Fortaseg, les quitaron las estancias, les quitaron ahora el fondo regional, metropolitano, les bajaron recursos y sí he visto que algunos salen a decir, vamos a tratar de cubrir algo. Y nadie sale a decir, voy a cuidar que no le quiten un recurso ya ganado para mi estado en favor de la ciudadanía. No sé por qué tratan de cubrir a medias programas que ya se habían construido, que tenían presupuesto histórico. De escuelas de tiempo completo lleva 10 años, el metropolitano era de hace 15 años, Fortaseg tenía más de 20 años, pero pues veo que los gobernadores, y más ahora que llegaron más de ellos, pues no van a hacer ninguna réplica, ninguna manifestación al respecto, y nosotros no nos podemos quedar callados. Por eso queremos hacer una iniciativa ciudadana para que sea un derecho y el gobierno federal no pueda venir a quitárselas. Sí, senador, pero me refería específicamente a los gobernadores emanados del PRI. ¿Qué pueden hacer los gobernadores emanados del PRI? ¿Me prestas un micrófono? Para la senadora Beatriz y para Mario. Mario, si quieres acá. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios. Hola, Leti. Las escuelas de tiempo completo había sido la conquista más relevante en la evolución del sistema educativo de nuestro país. Por eso acompañé con mucho gusto un punto de acuerdo que propuso el senador Osorio. Es un programa que fue felicitado por la UNESCO y por la UNICEF, porque las escuelas de tiempo completo, en primer lugar, impartían más horas de clases a los niños, alrededor de 3 horas y media más. Y esto profundizaba su aprendizaje, sobre todo de las matemáticas, que es una de las debilidades de nuestro sistema educativo. En segundo lugar, garantizaba resolver uno de los temas que los pedagogos reconocen como el más serio impedimento para el aprendizaje, que es la desnutrición. Hubo una encuesta de Coneval y de otros órganos especializados y el 65% de los encuestados expresaron que el primer alimento que recibían esos niños, y en ocasiones el único, era el que consumían en las escuelas de tiempo completo. La gran pregunta es por qué, siendo un programa social útil, claramente exitoso, que combate la desigualdad y la inequidad, que robustece la posibilidad de que ese niño o niñita sea un mejor ciudadano, le quitan recursos. ¿Por qué las escuelas de tiempo completo no pueden ser un programa electorero? Pues es la única explicación. Esos niños no son votantes potenciales. Entonces es incomprensible, pero la única explicación es que la lógica de los programas sociales que están aplicando es una lógica electoral, no una lógica de desarrollo social. Y como un programa claro, evidentemente de desarrollo social se suspende,
para trasladar los recursos a un programa electorero. En ese sentido, me parece que es dramático lo que está pasando en la política educativa del país y por eso lo plantea el grupo parlamentario, la comparecencia de la secretaria, pero sobre todo que rectifiquen esta decisión equivocada. Nosotros vamos a hablar con los gobernadores del PRI, el impacto de las escuelas es distinto en los estados en donde gobierna el PRI, vamos a escuchar las razones que tengan los secretarios de educación y sus posibilidades presupuestales. Hay que recordar que la educación básica en México es una obligación del gobierno federal y esperamos que el gobierno federal no abdique de esta obligación. Gracias. Mario, de una vez. Un comentario muy rápido para no repetir lo que han dicho mis compañeros senadores. El primero, 70% de las escuelas de tiempo completo están en una comunidad indígena o en una zona rural. 70%. Yo la verdad no he visto al secretario Villalobos en medio de un maizal o en medio de un surco. No sé qué haga el secretario de Agricultura, pero otro golpe más a la gente del campo, a la gente de los campos pesqueros, a la gente más necesitada, a los que buscan a través de su trabajo salir adelante, otro fregazo más. 66% de esos niños dijo que su primer alimento lo recibía en esa escuela, pero el 11% dijo que el único alimento que recibía era el que le daban en esa escuela. Yo soy secretario de la Comisión de Educación Pública. Le mandamos un oficio, la Junta Directiva de la Comisión, presidente y 2 secretarios, a la secretaria, para que viniera aquí a comparecer. Acabamos de recibir su respuesta y la secretaria dijo: los invito yo a la Comisión de Educación, a la Secretaría, y con gusto les explico y les doy respuesta a sus dudas. Secretaria, decía mi abuela, el que nada debe, nada teme. Usted fue senadora, venga al Senado, dé la cara, explique con argumentos por qué toman la decisión de dejar a las niñas y a los niños más desprotegidos y a las familias del campo, de los campos pesqueros, de la zona rural, de las zonas indígenas, que buscan la manera de salir adelante trabajando. ¿Por qué los abandonan? No, secretaria, no aceptamos ir a su oficina a que nos regalen café y galletas. La queremos ver aquí dando la cara. El que nada debe, nada teme. Argumentos debe de tener para haber decidido cancelar este programa, que sépalo de una vez. Hay gente como los que estamos aquí que vamos a luchar por defender a esa gente a la que nos debemos, la que más los necesita y la que ustedes no las bajan de los discursos y todos los días le dan la espalda. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenas tardes, senadoras y senadores. Ya se fue, lástima, la senadora Ruiz Massieu, que creo que es la que trae el tema entre ustedes, pero sí me gustaría que nos hablaran del alcance que tiene la reforma que hoy Morena se alista a aprobar con su mayoría en cuanto a la propaganda gubernamental. ¿Qué va a implicar esto? Tanto en los hechos, en los pronunciamientos de funcionarios públicos, el uso de recursos, también qué va a implicar en cuanto a las impugnaciones y a las investigaciones que se han abierto tanto en el INE como en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de varios funcionarios, incluidos los propios legisladores que están hoy disponiéndose a aprobar esta ley. Gracias. Y otra cosa, si van a solicitar en todo caso, nos han dicho desde ayer varios legisladores del PRD, del PAN, nos han dicho que ustedes están planeando presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Van a solicitar la suspensión del acto? ¿Tienen tiempo? Falta menos de un mes para la jornada de revocación. Gracias. Iniciaría de atrás para adelante. Sí, tienes toda la razón. Tenemos varias acciones de inconstitucionalidad que todavía no le dan curso,
Entonces, pero no podemos dejarlo sin hacer, sin dejar ahí el testimonio de la violación que están haciendo al mandato constitucional de este proceso que estamos viendo de revocación. ¿Qué va a suceder, Claudia? Mira, ya están miles y miles de espectaculares, los austeros, ya pusieron por todos lados en camiones urbanos, en todas las ciudades, están repartiendo propaganda. Acaban de escuchar a 3 legisladores hablar de revocación cuando no debiera de estar haciendo difusión o promoción al respecto, violando la ley todos los días desde que llegaron al gobierno, una y otra vez. Pero lo que no podría suceder es que la oposición se quede callada y no, aunque difícilmente va a tener un efecto, quedarse callada y dejar que esto siga sucediendo todos los días, porque así suceden las desgracias de país, así han sucedido en otros lugares, aquí mismo en América. Entonces, las sanciones no están bien claras, lo comentaba hace un rato, no hay sanciones específicas, y no solo eso, teniendo ya la denuncia, teniendo ya el señalamiento, todavía proponen esta reforma para escudarse en ello y ser todavía más violatorios, para ser todavía más en el descaro su acción, para promover al presidente y con ello lograr salir adelante en lo que están persiguiendo, que no es otra cosa. Aquí lo dijimos hace un mes, dése por ratificado, presidente, dejen de estar gastando tanto dinero, dejen de quitarle los recursos a las escuelas de tiempo completo, a las estancias infantiles, no hay mantenimiento de carreteras, no hay obras en el país. Quédese con la ratificación, se la damos, pero dejen de gastar, de tirar dinero y dejen de darle la espalda al pueblo de México. Coordinador, solo para precisar entonces, ¿sí presentan la acción y sí van a solicitar la suspensión del acto? Es correcto, ambas cosas. Estamos ya en el proceso y lo haremos de manera inmediata. Ambas cosas. Sí, por favor. Es muy curioso cómo en el marco de la revocación de mandato, que no fue solicitada por la sociedad civil ni por distintos al gobierno, es la primera vez que el propio titular del Ejecutivo induce que soliciten la revocación de mandato. Nadie le estaba pidiendo, nadie. No se parece a otros casos, porque en Venezuela la revocación de mandato le sirvió a Maduro para contestarle a la opinión internacional. Aquí la opinión internacional no está poniendo en duda el ejercicio del mandato del presidente. Es dramático, fíjense, que los pósters digan que siga Andrés Manuel. Ah, caray. Yo aquí quiero ser absolutamente contundente. El presidente fue electo para un periodo de 6 años. No se vale confundir a la población. Él tiene que cumplir su periodo en tiempo y forma y punto. No, miren, como dicen, no era la gente desconfiada, pero tenemos el hecho de que con el pretexto de la revocación están metiendo una ley que niega los propios acuerdos que hicieron cuando era PRD y Morena, exigiendo que se suspendiera la publicidad gubernamental. Ellos van a pretender que esta ley no solo se aplique en revocación de mandato. Están blindando para que las mañaneras sigan día, tarde y noche, y ojalá no se les ocurra mañaneras vespertinas y nocturnales en la etapa de la próxima elección. Entonces, como yo ya aprendí que el aficionado al béisbol manda puras bolas envenenadas, quiero decirles que este montaje, esta escenografía de la revocación de mandato, no quiero ser más dura en la expresión, no era necesaria,
no se solicitó por fuerzas democráticas, no la requería el sistema mexicano, y todo el ejercicio de calentamiento y de movilización de los morenistas tiene que ver con ambiciones que, aclaro, los mexicanos no permitiremos que se lleven a cabo. Finalmente les pregunta Félix Muñiz de Punto E. Gracias, senadores. Bueno, es evidente que no hay dinero en el país, o sea, mucha gente padece de dinero y hay espectaculares por todo el país. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Quién lo está pagando? ¿Cuál sería el monto si ustedes tienen un estimado? Ustedes, como una forma simbólica de conformarse, podrían abandonar la sesión y decirles no estamos de acuerdo. Y si, por ejemplo, cuando ustedes juran hacer valer la Constitución, están traicionando los de Morena ese juramento, porque están aprobando algo que son 90 días antes, que no se puede reformar. La ley así lo dice, pero lo van a hacer. Sí. ¿No? Y finalmente, en otra de las preguntas, si me permiten, ayer mataron a otro compañero periodista en Michoacán. Y a ver, ¿qué hacemos? Si el Congreso de Parlamento reclama y aquí no pasa nada. Yo solo comento el primero y sobre el periodista también le pediría a Silvana y a Beatriz que pudieran hacer un comentario, dando nuestra solidaridad. Ahora resulta que son 7, que son 5, que son 8. Ya ni contar. Lo hacen bien, pero más allá se preocupan en contar más que en tratar de resolver, cuidar que todos los mecanismos que también se habían formado para eso los deshicieron. Su servidor estaba en gobernación y había recursos suficientes para cuando había una amenaza. La prueba de ayer es que estaba evidenciada una amenaza a este periodista. Ahí está el documento, el documental, el video, y bueno, nadie hizo nada. Pues no hay recursos para lo que ellos no quieren que haya. Lo hay, como lo dijo muy bien Beatriz, para lo que les conviene electoralmente, pero no para el desarrollo, no para la gente. Y pues es claro que alguien está pagando esas millones y millones de recursos para poner espectaculares. Eso es lo que queremos también que se aclare, de dónde proviene, y hay denuncias y vamos a señalarlo, aunque pase este proceso, queremos saber de dónde salió y la cuantificación de gastos al respecto. Es muchísimo dinero, por todos lados, en cada calle, en cada avenida, hay un espectacular al respecto. Por favor, ven adelante. Y el tercer piso del Senado. Bueno, respecto a lo que preguntaban de por qué no nos salíamos ante este atropello a la ley, la verdad es que estamos sumamente preocupados de cómo quienes son mayoría no solo quieren aprobar algo inconstitucional, sino que es una muestra de la falta de respeto a la Constitución, es muestra a la falta a la palabra y es una incongruencia de quienes nos pedían regular la propaganda electoral, ahora lo quieren negar. Y de eso creo que nosotros es nuestra responsabilidad dejar un testimonio. No se puede violar, como bien lo decías, el 105 constitucional que habla de los 90 días, pero tampoco se puede violar el 14 constitucional que habla de la retroactividad, que es lo que quieren aquí, como ya lo dijo la compañera Ruiz Massieu, ante un proceso abierto en contra de los senadores de Morena, hacer esta reforma para que ya no les sea aplicada la ley. Y de eso es nuestro deber dejar un testimonio y por eso vamos a estar dando el debate y dando los argumentos necesarios, aunque como sabemos es una reforma que pasa por mayoría, aunque también hay una jurisprudencia que dice que la interpretación que haga el Congreso sobre las leyes no implica una modificación de las mismas. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que vaya a suceder a partir de esto. Desde luego, en primer lugar, nuestro respaldo pleno a la libertad de expresión y al trabajo, a la profesión de los periodistas. Es inadmisible que México se haya vuelto uno de los territorios más peligrosos para el ejercicio de la profesión de los periodistas. Quiero decirles que nosotros nos opusimos claramente a la desaparición del Fondo de Protección a los periodistas, del fondo que respaldaba
a las familias de periodistas que habían tenido alguna circunstancia dramática. Y exigimos que se restablezca, que se clarifique y sobre todo demandamos que haya un programa específico útil de protección a los periodistas por el área de las autoridades competentes. No es sorpresa que en otras latitudes señalen su preocupación por el tema. En primer lugar, los tratados internacionales, en este caso el tratado con la Unión Europea, tiene cláusulas vinculadas con el desarrollo democrático de los países. En segundo lugar, una de las ventajas de la globalización es que precisamente los derechos humanos que se han consensado en todos los países por el esfuerzo de las fuerzas sociales y de la sociedad civil tienen que practicarse en todos los países. Entonces, reconozcamos el hecho, los periodistas mexicanos requieren apoyo, requieren seguridad, requieren protección y en esa línea seguiremos en este grupo parlamentario.